Hola a todo el mundo. Estamos nuevamente reunidas, Sonia y Lucía, para poder traerles un nuevo podcast en el que queremos hablar de un libro muy interesante y que creo que da una buena continuidad al último que discutimos, que se llama Sonríe o Muere, de la autora Bárbara Ehrenreich. O como era por la pronunciación. Bueno, un nombre un poco difícil de pronunciar, pero es una... Eso dice Google. Es una autora, ensayista y activista social estadounidense que tenía de carrera ser bióloga, sacó incluso un doctorado en biología, pero se involucró muchísimo en el área de la política y es bastante reconocida en este ámbito. Y siguiendo con la línea de la charla y la plática sobre el pensamiento positivo, quisimos empezar este episodio con un test de positividad y para saber qué tan positivos somos. El éxito. Y como quería ver qué tan insertado está en nuestra cultura, decidí usar nuestra maravillosa herramienta actual que es ChatGPT para ver cuál era el tinte que nos tiraba. Pues sí, antes muertas que no tecnológicas. Ajá. ¿Están listas y listos? Vamos a ver. Papel y lápiz. Empiezan las preguntas. La primera es: cuando te enfrentas a un problema, ¿tiendes a enfocarte en las posibles soluciones o te quedas atrapado o atrapada en los aspectos negativos del problema? Las respuestas posibles son A: me enfoco en buscar soluciones. B: a veces me cuesta encontrar el lado positivo de las cosas. O C: suelo preocuparme más por los aspectos negativos. La segunda es: ¿cómo reaccionas frente a un fracaso o un contratiempo? Las posibles respuestas son: A: lo veo como una oportunidad para aprender y crecer. B: me afecta emocionalmente, pero trato de mantener una actitud positiva. O C: me desanimo y pienso en lo negativo. La siguiente: ¿qué tanto influye tu perspectiva positiva en tu día a día? A: siempre trato de ver el lado bueno de las situaciones. B: a veces me cuesta mantener una actitud positiva, pero hago un esfuerzo. C: no suelo pensar en positivo. Me siento más inclinado hacia lo negativo. Siguiente pregunta: ¿cómo manejas el estrés y la presión en tu vida? La embajada. A: utilizo técnicas de relajación y me enfoco en soluciones. B: a veces me siento abrumado, pero intento mantener la calma. C: me siento constantemente estresado y me cuesta encontrar formas de aliviar la presión. La siguiente: ¿cómo influye tu actitud positiva en tus relaciones personales? A: creo que mi actitud positiva mejora la calidad de mis relaciones. B: a veces tengo dificultades para mantener una actitud positiva en las relaciones conflictivas. C: no creo que mi actitud tenga mucho impacto en mis relaciones personales. Y les voy a dar uno más porque me dio varias preguntas. ¿Qué haces para mantenerte motivado y enfocado en tus metas? A: visualizo mis metas y me concentro en el progreso que estoy haciendo. B: a veces me desanimo, pero busco inspiración y motivación para seguir adelante. O C: tiendo a distraerme fácilmente y pierdo el enfoque en mis metas. Ahora les voy a dar la respuesta correcta o la que según ChatGPT podría darnos unas buenas luces de cómo estamos actuando. Dice: mayoría de respuestas A. ¡Felicitaciones! Parece que tienes una actitud positiva, sólida y efectiva, que te ayuda a enfrentar los desafíos con optimismo y resiliencia. Maldita sea, gané un test que quería perder. Mayoría de respuestas B. Bien hecho. Aunque a veces puedes tener dificultades para mantener una actitud positiva, estás trabajando en mejorar y eso es lo importante. Es primero yo y después puedo con todo. Ajá. Y mayoría de respuestas C. No te preocupes, todos enfrentamos desafíos para mantener una actitud positiva en ciertos momentos, pero reconocerlo es el primer paso
Para mejorar, intenta practicar la gratitud y el enfoque en soluciones para fortalecer tu pensamiento positivo. Entonces, ¿tú lo ganaste? El tercero es el apestado. ¿Cómo te fue? Mira, yo tuve nada más de las 6 preguntas que dice, me quedé pensando en las 5. Mi respuesta para las 5 es: ¿ustedes tienen relaciones humanas? Entonces no escuché las respuestas, pero de ahí todas las demás, misteriosa y curiosamente, fueron A. Ah, ok. Fíjate que yo en algunas hubiese contestado C, por ejemplo, para las 5. Y pues entre A y B. El problema es que, como vemos en este test inicial, y lo que queríamos probar era cómo realmente todo el sistema en el que estamos inmersas está configurado y está está inmerso el pensamiento positivo en absolutamente todo lo que hacemos y a dónde vamos. Y la enorme culpabilidad que probablemente alguien que haya sacado mayoría de respuestas C puede tener o puede sentir. O la falsificación que podríamos hacer de las respuestas al test para no parecer negativos, pesimistas y ser excluidos de esta sociedad en la que estamos. Como podría ser la respuesta C, ¿va? Que es la opción para los apestados, los que vamos a aislar y de los que vamos a entrar en un rato. Claro. Y como dice aquí ChatGPT, no te preocupes, te podemos rescatar, ¿no? Y es un poco lo que queremos discutir el día de hoy, porque tenemos derecho a quejarnos. Sí, pero estamos aquí. Entonces, Bárbara, cuyo apellido no quiero pronunciar, No podemos, aunque quisiéramos. en su libro nos empieza contando cómo ella empieza a hacer una reflexión profunda y hace toda esta nueva crítica y sus propuestas críticas al pensamiento positivo, porque ella contrae cáncer. ¿Qué tipo de cáncer era? Era de pecho, me parece. De pecho, sí, el cáncer de pecho. Y ella empieza a hablar su experiencia y la cuenta en el libro y nos explica cómo ella empieza a notar cómo la cultura del pensamiento positivo permea en este ambiente del mundo de las personas que han enfermado por cáncer. Explica, y sobre todo en el área del cáncer de pecho, donde se ha vuelto una lucha, donde se ha insistido en encontrar esto como un proceso casi divino, o como providencia que le sucede a las personas contraer cáncer, y cómo dentro de este ambiente ella recibe atención. Y luego Sonia se va a extender un poco en esa parte. Sí, yo voy a entrar a datos de Guatemala. Perfecto. Ella recibe atención muy específica y enfocada a hacer de este proceso un proceso positivo para su crecimiento personal, a trascender de esta experiencia, y por supuesto como a ella se le prohíbe sentir tristeza, miedo y todos los sentimientos desagradables que pueden acompañar la noticia de haber contraído un cáncer, que en muchas ocasiones deriva en la posibilidad de muerte o de un cambio importante de vida. Sin embargo, en este proceso y en esta introducción ella explica cómo, inmersa en ese mundo, recibe pues muchísimas solicitudes para unirse a grupos de apoyo o iniciativas de apoyo al Lazo Rosa y todas esas iniciativas que hay alrededor del cáncer de mama. Hola, después de este breve saludo paso a lo siguiente. Anunciar que en la descripción voy a dejar el link para el audiolibro que está aquí en YouTube. Y bueno, si usted no tiene mucho tiempo y quiere escuchar el texto de la misma autora, que de aquí en adelante será Doña Genia, es una mujer fue una mujer realmente destacada. Y donde puedan ustedes descargar el link como lo hacemos los pobres, en PDF gratuito, para teléfono o para Kindle o para computadora o para donde usted quiera leerlo. Bueno, el capítulo 2 se titula Los años del pensamiento mágico. Aquí, primero me gustaría mencionar que en este mes mis compañeros, excompañeras de la universidad y yo hemos perdido a 2 excompañeras de la universidad. Una, si no estoy mal, tenía 34 años y la otra tendría 37, 38.
Es jovencísimas, por cierto. Claro. Personas que no piensa uno que vayan a fallecer de cáncer. A mí cuando me contaron de la última pensé que había fallecido por un accidente o alguna cosa así. Y no, era una mamá, deja un nene de 6 años y la otra deja un viudo y una mamá. Y siempre son pérdidas. Y si nos ponemos a ver alrededor de nuestra vida, podemos ver que esta persona tuvo cáncer, esta otra persona se salvó del cáncer, esta otra persona se murió del cáncer y hablamos mucho más de la diabetes porque está en nuestras mesas, porque está en nuestras personas y así, pero la diabetes es una enfermedad distinta, convives con ella, aprendes a vivir con ella y puedes recuperarte muy bien de ella, y hay muchos medicamentos que están siendo ahorita investigados para eso, y encontraron uno que es carísimo, que se ayuda mucho a bajar de peso a la gente también. Y que, por cierto, es culpa tuya el tener diabetes, y a eso sería otra discusión, va a ser otra discusión. Cuando hablemos de las enfermedades y cómo tratarlas desde lo psicosocial, puede ser. Claro, no, y es tu responsabilidad el tamaño que tú tengas, que claro, tiene que ver con lo que comemos, pero nada se dice de la forma en que se produce la comida, ¿no? Los datos, cómo se recopilan los datos. Primero, sí, me disgusta tanto. La data es tan importante para la comprobación científica, para la verificación, para poder hacer análisis de datos en profundidad, para asignar recursos, para tomar decisiones, y encuentro un documento, y todavía está viendo que eran tiempos de solidaridad todavía en este documento, donde proponen una iniciativa de ley aquí en el país, que se llama Política Nacional contra el Cáncer, Plan Nacional 2010 y 2015. Entonces está el Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, cabal de tiempos de solidaridad y de la Organización Panamericana. Pero el documento está tan mal hecho, el documento que le toca, la parte que le toca al gobierno de los hospitales nacionales, ahora con los datos del INCAN de 2007, es de lo que yo voy a hablar un poco, que es lo más actualizado que pude haber encontrado en este documento. No me metí directamente a la página del INCAN, de cosas más actualizadas, pero acerca de esto, el INCAN dice que, primero, malas noticias para nosotros, porque desde nuestras edades hasta la muerte tenemos el riesgo de tener cáncer, y es acentuado por las formas de vida, que no son muy favorecedoras, porque, como ya me contabas el otro día, que el dato era que 70% de la basura de la antigua es de Little Caesar. Entonces, ahí es donde podemos también matizar con datos, pero claro, como cuando no hay datos, la política es que no hayan datos. ¿Por qué? Porque no se conoce el problema, para no atender el problema, por lo tanto no tenemos decisiones, no asignamos recursos, y es otro gasto más que se nos lleva en la corrupción. Entonces, esta señora nos habla de cómo le fue a ella, pero yo les hablo de cómo nos puede ir a nosotros. Primero sí, decir que para este informe, Guatemala es el que tenía, pues Guatemala tiene para este informe uno de los índices más bajos de América Central, pero también en el informe no te dicen el disclaimer, no hay datos suficientes de las verapaces, por ejemplo, y especialmente a lo que quiero entrar, las razones, los tipos de cáncer. Y ahí te podrás dar cuenta, mira esta gráfica, se las voy a ejemplificar, dice mujeres 88, hombres 85 y total 81. Digo, así como, claro, usted ni Excel básico sabe usar, no usó bien ni siquiera una fórmula, aunque esto es una estadística por año. Te estoy hablando de otra de esta te estoy hablando por cada 100,000 habitantes, pero aquí por año te está diciendo que va incrementando. La mayor parte de los hombres, la estadística dice que los hombres mueren menos de cáncer que las mujeres, pero serán 13, 15, 25 casos, o sea, realmente la diferencia y la distancia no es tal. Lo que sí es tal es cuando te pones a analizar qué tipo de cáncer. La mayoría de los hombres mueren por cáncer en la piel, cáncer de hígado, y creo que el de próstata era como el cuarto o el quinto lugar, pero esos son sus tipos de cáncer. En lugares distintos, de estómago también estaba, en lugares distintos, pero para las mujeres yo me puse a hacer las cuentas, porque ellos dividieron el cervicuterino, el de ovario, el de mama. Entonces, en resumen, me sumó a mí un poco más del 70% de estos pequeños cánceres que podemos atribuirles al sistema reproductor femenino. Entonces, estás hablando de una cantidad
de una cantidad bastante importante, que de la totalidad de casos de cáncer, más o menos el 71% tenga que ver con esto. Es cosa de ponerle atención y entonces ahí te das cuenta que los tipos de cáncer sí pueden tener una mirada sexo de género. Definitivamente. Y por eso es que de las personas recientes que han muerto de cáncer que yo conozco son 2 mujeres. Y eso nos obliga a nosotros a tomar cartas en el asunto, desde legislar para los casos que están ahorita en gestación y la gente que no sabe que tiene cáncer, hasta las que ya tienen cáncer, por ejemplo, la ex compañera de trabajo, la bebita, una hija de un amigo que a los 5 años le detectaron cáncer, la niña ya tiene el cáncer en remisión, la mamá de mi ex que también tenía cáncer, bueno, de uno de mis ex. Entonces, todas estas cosas que el libro de esta señora nos pone, nos hace traer en evidencia, y ya que juntemos los puchitos de datos y nos demos cuenta que es una problemática importante y fuerte, y que por eso para nada es un desperdicio de recursos un hospital específico en eso. Deberían de haber más hospitales específicos para la atención de cáncer, por todo lo que se necesita, todo lo que conlleva. Y en el caso de la recopilación de datos, sí, definitivamente hay que empezar a matizar si realmente solo los ingenieros deben ser contratados para recopilar datos, o son solo ellos contratados porque son hombres y los hombres sí merecen tener mejores salarios que el resto de las mujeres, o cómo es la cosa. Tenemos que traer cosas a la luz. Pero fíjate que yo creo que para llegar también a entender esa parte donde las políticas públicas se enfoquen más en la incidencia que tienen, en los cambios que se pueden hacer alrededor de estas enfermedades, se necesita también trascender la mirada que Bárbara señala sobre cómo concebir el cáncer como casi una enfermedad para las personas elegidas, como una enfermedad que depende mucho digamos, de que le tocó a la persona porque tenía que significar algo para su vida. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. A sus mejores guerreros, ¿no? Entonces, todo esto en donde las mismas personas no exigen derechos alrededor del tratamiento del cáncer, tiene mucho que ver con esta sensación de ¿qué hice yo primero mal para llegar a tener cáncer en mi estilo de vida, en las formas en que me relacioné con el mundo, ¿no? Y todo lo que hablábamos. Y por otro lado, esta enfermedad me viene a enseñar algo. Entonces, toda esta parte en donde las personas no pueden ver que es una cuestión del sistema, de lo que sea, que ahí nos vamos a meter a otro montón de cosas que no tendríamos que hablar, o sea, no es tema de este momento, pero sí que tienen que ver con la incidencia de cáncer, que tiene que ver con el ambiente y todos los cambios que hay en el ambiente, pero no logran verlo así porque están muy centrados en esta cuestión de tomar la enfermedad casi como una guía como divina, un regalo, ¿no? Y ahí es donde pues en el segundo capítulo ella habla de que no lo dice así, pero así es como yo lo entiendo, la necesidad humana de adquirir sentido, que es un poco lo que vos decías, se termina topando con ideólogos y coaches y oradores y libros de autoayuda. Y ella lo habla mucho desde su territorio, que en este caso era Estados Unidos. Aquí se puede encontrar con los mismos discursos dados por evangélicos, por pastores evangélicos, lo mismo desde la idea divina, y vamos a llegar a eso, que es una cosa pero fabulosa. Salivo cada vez que pienso en lo que nos queda. Pero fíjate cómo es que al final tienen casi que el pensamiento positivo es obligatorio para el cáncer, ¿verdad? Sí. Y el que sea infeliz tiene que disculparse o todavía peor, estar relegado al mundo de los inconformes, ¿no? Entonces tenés cáncer y encima sos un inconforme, un desdichado, alguien que no puede sacar partido de su dolor, ¿no? Y la gente tiene dolores considerables de cáncer, pero no puede quejarse, por ejemplo, ¿no? O se les exige estar de buen humor, porque si no estás de buen humor llevas la contraria a la tradición de ser un paciente positiva, resiliente, ¿no? O no sé, tienen que hacer todo esto. Entonces, ¿sobreviviste al cáncer y qué?
tenés que reconstruir tu vida, porque afortunadamente el cáncer en tu caso remitió y vos estás manejablemente bien, ya estás recuperándote y así. Entonces ella quedó totalmente desempleada, sin dinero, como ustedes y yo sabemos que está una persona que sobrevivió al cáncer, o sea, sin plata, su gente alrededor sin plata. Pero ella siendo estadounidense y económicamente más estable, digamos, su seguro lo cubrió y otras cosas. Pero aún así estaba desempleada y estaba buscando un nuevo norte para su vida. Y se encontró con los seminarios que tienen los programas de empleo en Estados Unidos, que está lleno de coach y está lleno de este pensamiento positivo. Y entonces otra vez vuelve a tropezar de nuevo con la misma cosa. entonces ella pues tiene más inspiración para escribir más. Entonces primero se pone a cuestionar porque todos pareciera que le funcionan la buena vibra y el positivismo y ella no. Claro. Entonces se pone a cuestionar acerca a los coach y se va haciendo preguntas y va cada vez más dentro de cómo y su análisis. Entonces ahí se va a dar cuenta que la mayoría de los coaches no tienen credenciales. Y adelante, en el futuro de este podcast, vamos a analizar cada uno de estos puntos, porque apenas vamos por el capítulo 2. Habla de cómo utilizan las técnicas de manipulación de masas, de cómo hacen todo el performance y el show para encandilar y encantar a la gente, que es algo así como bueno, una gran manipulación que les hacen a ellas, es diciendo que el éxito está dentro de ti, que todo está dentro de ti, que el fracaso también está dentro de ti y que si te logras comprometer contigo misma y con lo que ellos te van a dar con esa fórmula del éxito y la felicidad, definitivamente va a funcionar. Claro. Y si no funciona, ¿qué pasa? Es que no creíste suficiente, es que no vibraste suficiente, es que no te comprometiste y siempre la responsabilidad y la culpa está instalada para seguir manipulando al otro y caer en ese círculo de control y culpa. Claro. Falsa sensación de control y culpa. Entonces le empieza a haber una normalización del buen humor. Estar triste o ver la realidad de una forma distinta, usar sarcasmos para expresarte, cualquier forma de expresión o de pensamiento que no sea interpretado como positivo debe ser automáticamente sacado de tu vida, aislado, porque no te está aportando nada. Entonces, si la persona no es positiva, no es merecedora de ser parte de la sociedad, porque no está aportando nada. No importa que sea buena trabajadora, no importa que sea una persona brillante, no importa que sea una buena compañera, no importa que sea nada, si no es positiva, si no está vibrando alto como todos quieren. Como ella dice, sonríe o muere, ¿no? Ajá, y ahí es donde creo que toma el título del libro, porque está haciendo la comparación en el ámbito, empieza con lo económico, pero está haciendo la comparación con el ámbito laboral, porque sí habla de cómo las personas que se ven más alegres son las que sí son contratadas, que si sos honesto con el mal momento donde estás viviendo, no te van a contratar. Eso es casi destinarte a la muerte, especialmente económicamente, porque si no te van a contratar por tu actitud, porque pareces persona que les va a aportar únicamente toxicidad, como te ven, te contratan o no te contratan. Y entonces te mandan a seminarios donde puedas estar de buen humor, donde puedas volverte positivo como ellos y te obliguen a sonreír. Digamos, durante la pandemia en Estados Unidos, los primeros meses tuvieron 45 millones de despidos que se sumaban a los 40 y tantos millones de pobres que tenían. Y después los despidos sumaron casi 90 millones de personas en desempleo. Lo que le decía a la gente es que tenían que aprender nuevas destrezas, que tenían que ser positivos, que tenían que aprender habilidades blandas, cuando realmente había una circunstancia que no dependía de ellos. Y que al final esto derivó en los seminarios de positivismo, que también derivó en medicación y derivó en drogadicción. Y para ello vean la crisis del fentanilo en Estados Unidos y agréguenle otro montón de matices más. Entonces
la crítica que ella está haciendo es bastante válida para su tiempo y que podemos también traerla a Guate, a El Salvador, a Costa Rica, a Venezuela, a Rusia, a donde sea que... Y es que en esta globalización, que al final lo vamos a ver en los otros capítulos, como lo explica también ya en la incipiente globalización, en ese tiempo que ella lo escribió, pero cómo dentro de todo esto ya estamos inmersos en una cultura que yo creo va cada vez a ser más rígida a este pensamiento positivo. Me recordaste ahorita que mencionabas todo esto, un capítulo de Black Mirror, donde la chica tiene tiene las calificaciones, ¿no? Y empezaban apenas las calificaciones de personas en internet y que en el Uber, que esto o aquello. Y finalmente ella literalmente muere socialmente y económicamente porque no tenía el nivel de aceptabilidad y la decencia, diríamos, de ser suficientemente positiva y de agradar a los demás. Y es impresionante realmente cómo estamos muy, muy inmersas ya en esta realidad que se mostraba en ese capítulo, ¿no? Estamos en un momento en donde nos califican en Facebook como compradores, como vendedores, nos califican como terapeutas. Como terapeutas, tenemos que estar visibles y tienen que verificar que tengamos una calificación más de 4.5 o morimos profesionalmente. Y hablando de las profesiones y todo esto también parece muy interesante, que vamos a hablar después, y social y económicamente. Y es que yo también recordaba ese capítulo de Black Mirror porque esta mujer anticipada a su tiempo. Habla de que las ingenierías, incluso las ingenierías, el 15%, bueno, no sé cómo tomaron esto, pero tal vez una encuesta entre ingenieros, no sé, pero habla que el 15% de que te contraten depende de tus habilidades técnicas y el 85% de tus habilidades blandas. Uh-huh. Es increíble. Y dice que las empresas estaban diciendo esto porque estaban perdiendo. Ellos dicen perder, pero es una cosa relativa a lo del perder. No puedes perder lo que no has ganado, pero pues es una proyección de su mente que ya les hace pensar que los números negativos son una pérdida cuando solo son proyecciones. Pero bueno, entonces decían que perdían $3,000 millones anuales debido a las conductas y actitudes negativas, para ellos llamados negativas o etiquetadas de esa forma, como sarcasmos, quejas, groserías que derivaban en la rotación laboral alta, que les representaba indemnizaciones, pagos de seguros y otro tipo de cosas que tienen ellos allá, uh-huh, que pues aplica individualmente para cada país. Y al mismo tiempo otra vez en el poner en marcha todo el aparato de reclutamiento de personal, uh-huh, mientras el tiempo que una persona cubría esa plaza. Y eso se lo atribuían a la mala vibra, pero entonces ahí ya vamos teniendo una conexión muy clara de la positividad de la enfermedad, digamos, tener que pensar en positivo en la enfermedad, el tener que pensar en positivo mientras estás en el desempleo, el tener que pensar en positivo mientras estás buscando trabajo, tener que pensar en positivo en el trabajo, ahí bien, ya tenés... Ajá. Mientras hay condiciones laborales desfavorables, mientras haces todo lo posible con estar positivo para encontrar un espacio en un nuevo puesto de trabajo y nunca llega. Y ahí ya tenés una vinculación de sentido. Claro. ¿Por qué tanto bombardeo ideológico y aparatejo de pensamiento, de exclusión? Y es simplemente por el hecho de que representa dinero. Claro. Entonces ahí ya vas anclando entre las ideas de doña Genia Bárbara en el por qué es tan importante meterse a deslindar una idea, una cosa sencilla que va más allá de la manipulación y demás. Entonces ella habla de los costos humanos desde el otro lado, digamos. Uno es de la compañías que pierden $3,000 millones. Y del otro lado, las actitudes negativas, porque no pueden ser autocríticas para mejorar situaciones pensando en el individuo. Claro. Entonces es más fácil decir el problema es usted, siempre. Usted que no piensa en positivo, que no vibra alto y que es mejor eso a cambiar las condiciones para hacerlas humanamente más posibles. Claro. Pensando en el trabajo, porque formas de arreglarlos hay, pero no es mejor decir, ay no, tirémosle el pelo a aquella, porque ve feo, es sarcástica y piensa en positivo. Claro. No piensa en positivo. Y
ella decía que realizó unos estudios sobre azafatas, no sé cómo decirles a estas muchachas de los aviones, sobrecargos, azafatas, creo que son los términos que tiene el español para esto, y que ellas que todo el tiempo tienen que tener una buena sonrisa, una buena cara, aunque tengan 3 bebés llorando allá, un baboso que no se quiere poner el cinturón de seguridad, alguien que se quitó los zapatos y le apestan los pies, alguien que no se quiere sentar, mientras están en toda esa dinámica y tener que hacer el ordenamiento de las personas mientras se transporta. Ella tiene que tener una buena cara, estar bien maquillada, aunque lleve 36 horas sin dormir, suficientes tacones, aunque tenga todo el tiempo del mundo sin poder dormir, sin ir al baño bien, sin descansar, los cambios de horarios fregados en los usos horarios. Entonces es un trabajo muy fregado. Ella decía que tenía que sonreír todo el tiempo y tener que pensar en positivo, porque de eso dependía su trabajo. Claro. Aún así, atendiendo personas abusivas y respetuosas, y el tener el control de las propias emociones. Después cita otro estudio de personas de atención al cliente. De aquel entonces, los call centers, de aquel entonces que eran hotlines. Entonces, estas muchachas dice que decían que tener todo el tiempo que estar felices y así les hacía tener una sensación de desconexión con ellas mismas. Esa desconexión las llevaba a tristeza y a sensación de vacío. Entonces ahí es una puerta abierta para depresión, por un lado, claro, y para drogadicción, y para otro lado, por cómo funciona el sistema de salud mental gringo, ¿no? Primero mediquemos y después miremos qué hay. Y es que esta constante, ahí sí lo decimos desde la psicología, ¿no? Esta constante disociación de tus emociones reales, apropiadas y proporcionales a lo que te sucede, te lleva realmente en esta alienación de no sentir esto, a que en algún momento debas sentirlo, y además a tener esta carga o esta tensión interna tan fuerte que ocasiona realmente una sensación de, como lo decía ella, ¿no? De no ser tú misma, de irrealidad, de no tener contacto con tu ser, una despersonalización, auténtico, claro. Y yo leía esto porque en el lenguaje todas las palabras tienen un sentido, si no, no existe, si no, hablaríamos otra cosa, no esas palabras. En algún momento de la maestría, el doctor Guzmán Bockler llegó a la maestría, y él, con sus 90 y tantos años, a mí, pues, mi maestra siempre me regañaba porque siempre he sido una persona que siempre usa groserías, muy mal hablada y así. Entonces, en ese momento este señor dijo, sí, es que estaba hablando sobre la situación nacional del país, y decía, es que estas cosas son una mierda, y lo dijo así, bien acentuado y bien potente. Y yo voy a codiar a mi maestro, se pueden decir esas malas palabras, y él las dijo, porque yo no. Entonces él se dio cuenta y dijo, sí, es que las cosas sueltan la cantidad de energía que debe soltar. No es lo mismo decir, ay, es que esto es una basofia. Maravilloso. sino que ponerle la acentuación exacta a lo que se siente. Y eso es lo que el sarcasmo, la queja, las groserías, te hacen tener una variación de líbido, al fin y al cabo. Y esa liberación energética. Hace poquito justo alguien me decía, es que no te quejes, ¿para qué te quejas? Si de todos modos no haces nada o no vas a resolver nada con quejarte. Es impresionante lo común que se escucha eso, ¿verdad? Y dije, no, claro que tiene una utilidad. En primer lugar, esa utilidad de tener el derecho, como le llamamos a este podcast, el derecho a quejarse cuando las cosas no son justas, o cuando has hecho un esfuerzo y no tiene una retribución proporcional al esfuerzo, ¿no? Que es una de las cosas que pasa cuando la gente mantiene un pensamiento positivo y necesitaría poder quejarse, ¿no? Y segundo es esta liberación, qué interesante cómo lo plantea él, proporcional a lo que te está sucediendo de energía y de carga emocional, para poder liberarte de eso. Y de alguna forma todas las religiones antes de esta cosa positiva lo toman. Mira los católicos pueden ir con el padre y hablar con el padre,
pues pueden venir con un terapeuta y hablarlo con el terapeuta. Claro. Pueden ir con la vecina y echarse las chelas y hablarlo con la vecina. La cosa está en que a partir de que se instalan, no, es que la gente que se va a quejar se va a llenar de negatividad. Están interrumpiendo procesos humanos y solo están jugando el juego del aislamiento. Aíslas a la otra persona, pero como todos tenemos necesidad de quejarnos, al final la persona que termina aislada sos vos, para no llenarte de sus malas vibras. Claro, y un poco trayéndolo a lo que tú dices de la clínica y lo que la gente consulta y dice, ¿no? Es completamente frecuente y común escuchar esta queja de: creo que no soy suficientemente positivo o positiva y por eso me está pasando A, B, C, D, E, ¿no? O creo que yo me cargué de mucha negatividad y por eso es que me siento así, ¿no? Y entonces empiezan desde el principio con ese discurso de creo que no estoy lo suficientemente positivo como para que me puedan estar pasando cosas buenas, ¿no? Sí, es esto que me dijeron a mí en el último trabajo. Es que tenés un mes para enamorarte de la institución. Y yo digo, perdone, pero en este momento de mi vida no me quiero enamorar de nadie más. Y me echaron, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, digamos, este análisis económico que ella ya trae acerca del positivismo en el libro, dice que llegó a las instituciones como la iglesia. Ya era tan popular esta mirada que llegó a la iglesia, y él habla específicamente de un pastor en Kansas que declara su iglesia libre de sarcasmos y libre de quejas. Entonces, la noticia es súper expandida por Estados Unidos, y él en su iglesia reparte, no recuerdo el dato de cuántas pulseras, pero sí recuerdo que al final terminan 105 millones de pulseras en todo el país. La idea era que tenías que, por este mito de que una disciplina, una conducta la podés mejorar en 21 días. Es un mito, yo no sé de dónde sale. No sé de dónde sale, pero entonces tenías que usar la pulsera al inicio del reto en la mano derecha, y si te llegabas a quejar, te la tenías que pasar a la mano izquierda como síntoma de que... Como un recordatorio. De que vos fracasaste. Claro. Y de que fracasaste dentro de la iglesia. Entonces este señor fue tan popular que fue llevado con Oprah, entrevistado en muchos lugares, hasta que incluso llegó a Brasil su mirada y sus pulseras. Uh-huh. Dice que no hay datos de qué fue lo que sucedió, de si realmente lo lograron o no lo lograron, y cuando no hay datos, a veces la idea es que no se sepa el resultado, ¿no? Claro. Entonces, la idea de la negatividad deriva en que la gente negativa es vaga, y entonces otra vez no pierdan el hilo de lo económico. La gente negativa es vaga. La gente vaga es huevona, que es lo que dice la ley de la vagancia en Guatemala. Entonces, los negros todos son unos huevones. Entonces, ahí ya vamos mezclándole lo económico a lo racial. Claro, y lo producen. Ajá, y la producción específicamente. Entonces, la gente negativa es vaga, por lo tanto, no trabaja. Entonces, no produce riqueza para otros, y por lo tanto hay que motivarla para que quieran trabajar, porque la gente que no está trabajando tiene tiempo para tener ideas, y las ideas encadenadas forman ideologías, y las ideologías pueden mover masas y transformar sistemas. Entonces, si lo llevas desde lo económico, de ahí ya va entrando un poco al sistema capitalista, donde se va a explayar en los siguientes capítulos. Entonces, entonces la autora cuestiona el poder. Si el poder de la mente es tan fuerte como la gente argumenta, entonces ¿por qué no simplemente transforma cosas? Si el poder de mi mente y de mi voluntad es tan fuerte, ¿por qué no paramos ahorita la guerra en Irak? En Irak, Dios, ya paró. La guerra en Ucrania. Palestina, o la guerra de Palestina. Claro. ¿Por qué no paramos si la fuerza de nuestra voluntad? Si las cadenas de oración no lo han logrado hacer, si los Go Gale, que es donde se juntaba todo este montón de hippie a bailar para mover el centro de la tierra, y esas cosas que la gente hace pensando en positivo, porque eso sí pasó, y eso sí, bueno, pasó hasta el año pasado, que este señor, que era un monje budista DJ, que lo hacía, que se llamaba Gale, se murió el año pasado, y ya no lo hacen, porque sí, parece chiste, pero no. No lo conocía. Yo lo conocí por mi ex, pero bueno. Entonces, la idea de resolver todo con buenas vibras no es suficiente. Claro. Entonces, si algo no funciona y se sigue sosteniendo, es porque está siendo funcional, pero no para lo que dicen, sino que está siendo funcional para otra cosa. Claro. Y en este caso,
está cubriendo la necesidad de yo no puedo hacer todas esas cosas que quisiera hacer, entonces hago lo que el pastor de la iglesia me dijo que hacer, que es transformarme yo misma. Claro. Y para transformarme yo misma, pues tengo que literalmente detener todo mi campo visual y, como el pastor mismo decía, dejen de ver noticias, deje de hablar con el vecino, enfóquese en usted, y entonces ahí todo lo comunitario empieza a volverse individual. Y entonces se va fortaleciendo cada vez más la mirada individual, al punto de que lo colectivo y comunitario se trastoca, se quiebra, y empieza esta idea también de la desconfianza, ¿no? Entonces, claro, no voy con aquel porque es negativo y eso me trae malas vibras, entonces mis siembras no van a crecer, por poner un ejemplo que se me ocurre. Claro. Entonces está la necesidad de ignorar e aislar al otro, pero mientras ignoro y aíslo al otro, me estoy aislando yo misma de los otros, porque estoy siendo el foco de toda mi atención, y la verdad que feo ser uno el foco de toda su atención todo el tiempo, y entonces esta idea de que somos el centro del universo. Y finalmente lo que nos trae más sufrimiento y más dolor, porque es precisamente en esa manera de verte como tu propio enfoque y el único enfoque, la que te separa de lo que se ha encontrado que nos hace ser más plenos, ¿no? Que es la relación con los demás, una relación buena y que trae beneficios para todos, la comunidad al final. Buena o mala, porque ya sé que tuvimos un conflicto Claro, con mi vecina porque mi chucho se comió su pollo, pero si llegaran a invadir algunas personas, pues mi vecino y yo olvidamos que eso sucedió y entre los dos defendemos el territorio. Pero si no nos hablamos, y de hecho esta comunidad es lo que ha permitido que los grupos humanos hayan evolucionado y sobrevivan. Entonces es más fácil que volvamos a cambiar de paradigma, pues precisamente por situaciones evolutivas. Pero bueno, esa es mi opinión, voy a seguir con el libro. Entonces cuestionó el poder de la mente, y en este contexto nace El Secreto, el famoso libro de esta mujer cuyo nombre no recuerdo y tampoco anoté, quiero olvidarla. No me acuerdo. Bueno, eran tres. Algo más. Bueno, la cosa está en que aparece El Secreto, y esta mujer, digamos, su nombre no me interesó tanto como lo que ella era. Ella era productora de televisión, ella era experta en marketing. Entonces, en el libro El Secreto, ella copia y recopila primero información que de este tipo, se basa en 3 libros específicos cuyos nombres tampoco anoté para que no vayan y los revisen. Entonces seguramente los han escuchado. Sí, son muy populares. Entonces ella lo que hizo fue citar partes de esos libros, ponerlo en un papel bonito, pues al fin y al cabo ya se manejaba el marketing y sabe lo que llama la atención, y para tratar de hacer estas cosas científicas cita neurociencia, que sí habla de que las neuronas pues funcionan con energía, con la sinapsis, y física cuántica, pero como ninguno de nosotros somos expertos en física cuántica, los físicos cuánticos sí se matan de la risa al escuchar estas cosas, pero entonces empieza a torcer la realidad en su favor y empieza a decir que esto funciona. Y fusiona todos estos conocimientos con el marketing, y entre este marketing, aparte de lo bonito que es y lo estético que es el libro, ella va a todos los programas de televisión porque ella tiene muchos amigos que hacen televisión, incluida otra vez Oprah Winfrey, o Winfrey, no sé cómo se apellida, Winfrey, ¿verdad? Y elabora un documental, y luego presenta el libro cada vez que puede, cada vez que respira y cada vez que duerme, digo yo. Entonces esta cosa se hace súper popular porque viene a hacer eco de lo que ya la gente venía escuchando antes y de lo que los productores económicos querían escuchar. Entonces las personas que se dedicaban a motivar antes, ahora se autodenominan coach. Y como siempre retorciendo la mirada de lo que es un coach, porque el coach deportivo, sí, ella dice, sí te enseña técnica para poder tirar una jabalina más lejos, sí te enseña cómo respirar para poder nadar más rápido y llegar más lejos, sí te enseña cómo mover el cuerpo para poder mejorar cosas. Pero como ellos no sabían nada de esto, entonces deciden autonombrarse mentores de vida, claro, deciden nombrarse coach motivacionales y trabajar únicamente con emociones. Entrenadores personales.
Y aún los de alimentación, bueno, ustedes entran en internet y pongan coach y les va a salir coach hasta de manías, de lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Y entonces, la diferencia, y esa era la diferencia entre un entrenador deportivo que sí conoce técnica y te la enseña y mejora tu rendimiento y te da pues cómo. Entonces empieza a hacerse ya con toda esta fuerza, ya bien metidos en nuestras jodidas mentes, dijo Don Bumburi. Se sigue creciendo pero siguen creciendo sus millones y entonces empiezan a todos los coaches a mostrar que el secreto sí funciona para ellos, porque claro. ellos han vendido libros, porque ellos dan conferencias y la gente se llena de gente, entonces eso sí les alcanza para comprarse la mansión, para comprarse la mascota de mega lujo y la casa de lujo, o sea, entonces ellos empiezan a dar testimonio, porque si lo miramos en una jerarquía piramidal, ellos están absorbiendo muchísima de la plata, claro. Y entonces el camino para esto, el secreto, que para nadie es secreto, es seguir este camino piramidal de la autoayuda, que para empezar decía por ahí este señor Jesús G. Bueno, se llama el canal de YouTube, que es un maestro lingüista, una persona muy lúcida, dice que la autoayuda no ayuda, porque cuando uno necesita ayuda, la necesita de otro, no la necesita de uno. Entonces, ahí siento una tremenda contradicción. Porque si yo me estoy ahogando y necesito que me vayan a sacar, es porque yo ya no puedo con eso, yo estoy pidiendo ayuda y me mandan un libro, me tiran un libro yo ahogándome ahí. Así de tonto es que a alguien le diga estoy en depresión, bien sumida en una depresión endógena, digamos, que tiene ya todo mi cuerpo y todo mi cuerpo tomado, y yo les pido ayuda y me tiran un libro de autoayuda. Es la mismísima cosa, y así de peligrosa puede ser la autoayuda y estas cosas. Sí te pueden ayudar a dar tips no te pueden ayudar, sí te pueden dar tips de cosas de gente que ya dijo, de gente que comprobó otras cosas, pero para eso mejor vas y lees a la otra gente. Entonces ella viene y bota de una vez estos mitos de la autoayuda, y va a dar más adelante, en los siguientes capítulos, más fundamento del por qué y cómo es que nace esto. Bueno, basándose que la gente quiere creer. Bueno, las personas necesitamos tener esperanza, tener respuestas, tener la sensación de control, que es tan importante, por lo menos en el trauma, la seguridad y no sentirse culpable por tener sus privilegios. Entonces la gente quiere mantener este conjunto de creencias, quiere creer estas cosas, porque siente que es tan chiquitita y bueno, ya ha avanzado esto de hacernos individuos, no de la individuación, sino de la individualización. Entonces nos da pena hablar con otro, pedir ayuda y estas cosas. Entonces la idea de la autosuficiencia es tan aislante, pero también cubre la necesidad de esperanza, da sensación de control, nos ayuda a dejar de ver, primero no vemos nuestros privilegios y por lo tanto ya no tenemos culpa, decimos que no los merecemos porque hemos vibrado en positivo, porque encendemos incienso todos los días y porque ni modo, así nos quiere la vida, ¿no? Y porque también desde esta mirada nos evitamos ver o poner el foco donde realmente importa, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos mantenemos por encima. Entonces es más fácil para mí consultar a un coach y pagarle incluso más que a un terapeuta, sí, porque voy a centrarme en lo superficial, evito llegar a lo más profundo. ¿Por qué? Porque si llego a lo más profundo, si dejo que emerjan las emociones negativas que necesito ver, que necesito sentir y que necesito elaborar, entonces estoy saliéndome de la sociedad, estoy siendo la rara. Como dijeron los fabulosos Cadillacs, en la vida no queremos sufrir, queremos tocar el cielo. El problema está en que tenemos problemas muy profundos que resolver, claro, y la gente tiene miedo, no está lista para eso. Piensa que la terapia es para la gente loca. Uh-huh. Les hablas a los padres que es importante que ellos lleven un acompañamiento al mismo tiempo que sus hijos para que la familia y todo mejore, para que cosas se esclarezcan, y les aterra.
les aterra, no es parte de la cultura, pero la idea es que tengamos mejores culturas. Claro. Y que seamos más, yo digo que más coherentes con el deseo de estar mejores. Si no, surgen personas como pasó con una persona que conocí que me dijo estaba aburrida en la pandemia y no tenía nada que hacer, era vendedora de bienes raíces, y entonces dije, me voy a poner a sacar un curso de coaching, porque entonces me voy a dedicar a hacer coaching de vida, ¿no? Y paran cobrando $100 o saber cuánto por estas técnicas aisladas, algunas probadas, algunas que sirven y funcionan, pero dentro de un contexto terapéutico no es lo mismo que usarlo de manera aislada para que las personas sientan esa sensación de alivio temporal, ¿no? Y para ir cerrando esta primera parte de probablemente 3 que vamos a hacer, porque ya está bastante largo esto, pero es súper disfrutable. Bueno, entonces, conclusiones para cerrar la primera parte. Yo creo primero que esta señora es una genia, que debería estar en el profundo descanso después de todo lo que vivió. Segundo, que el cáncer es una realidad que tenemos tocando la puerta, y que hay que recopilar la mejor información que tenemos y poner ahí también, verlo como una inversión, y literalmente es una inversión en salud, porque a partir de encontrar lo que está mal, vamos a ir modificando nuestros hábitos y vamos a ir reentendiéndonos con nuestro cuerpo, porque si bien es cierto, todas, todos y todes vamos a morir en algún momento, nosotros podemos hacer algo por ese tipo de muerte, ya sea que nuestra muerte sea sin un brazo o una pierna hasta que la diabetes nos acabe, o porque el cuerpo mismo se rebeló y se fue comiendo, hizo metástasis hasta que morí dolorosísimamente y dejando a todo el mundo en quiebra, o de repente un día llegando a visitar a mis nietos con juguetes y regalos y me siento en el sillón cálido en Navidad y me da un infarto y muero alrededor de mi familia y todo. O sea, la idea de estas reflexiones es: sí, me voy a morir, pero ¿en qué condiciones? ¿Me voy a poder levantar del sillón? ¿Qué voy a poder hacer con mi cuerpo? Esa es la cosa, voy a hacer una carga para las demás personas. Entonces, a partir de ahí, la reflexión sobre el cáncer, y también a partir de mi Instagram, el Instagram de mi clínica virtual es Cuida de tu mente, y es precisamente porque hay una cantidad de ideas erróneas, hay una cantidad de cosas que se cree que no están fundamentadas más que en mitos, que distan mucho de lo científico, y que aún la psicología es una ciencia joven, y se debate, algunos dicen que todavía no, pero que está en ese camino por toda la experimentación que la psicología experimental, la psicología social, la psicología clínica, la educativa y demás, de las distintas corrientes van teniendo, pero es fiable, a diferencia de solo quedarte pensando en positivo para que no se te haga metástasis. Claro, perfecto. Yo creo que ya fue como mucho. Eso, así como eso. Y para que no se pierdan los siguientes 2 podcasts, si se quedaron picadas y picados, esperemos que sí. Ahorita abordamos el capítulo Sonríe o Muere, el segundo también, que son los años del pensamiento mágico. Vamos a empezar otra vez con el capítulo 3, las negras raíces del optimismo estadounidense. Excelente. Y el 4, que es motivar el negocio, y el negocio de la motivación, donde está sabroso el capítulo, tiene muchísimo ahí. Y agregaremos, Dios quiere que seas rico, que se relacione mucho con el capítulo de las negras raíces, ¿de acuerdo? También ahí le entramos, y ahí me encanta, porque entonces ella ya se mete directamente a hablar de psicología positiva, de la ciencia de la felicidad, y miramos ahí cómo es que el dinero y la ideología mueven masas. Luego hablaremos de cómo el pensamiento positivo sí o ya destruyó la economía, ¿verdad? Y ahí ella pues abarca un poquito más cómo realmente el exceso de pensamiento positivo o el pensamiento positivo tóxico ya generó o tuvo mucho que ver con la crisis del 2008, y hablamos un poquito de eso. Y al final pues lanza una mirada del pensamiento positivo, hacia qué pensamiento positivo puede ser la mirada, porque no todo está esto que es analizable y demás, pero hay cosas, hay pepitas de oro que se pueden encontrar en medio de los ríos de aguas turbias. Pues muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy.
y esperamos poder encontrarnos nuevamente en un próximo capítulo. Dios.